Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra, por aquí, por Tele Radio América. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María, buenas noches, pueblo dominicano. Fernando, y el presidente Abinader se prepara para cumplir su primer año de gestión gubernamental y pienso que en términos sencillos se puede calificar como un muy buen año, a pesar de todas las cosas que encontró y que tú has estado analizándolas desde que iniciamos este espacio del Poder de la Palabra. Que la hemos estado analizando y hemos planteado desde el principio que el gobierno que está haciendo Luis Abinader, que es excelente hasta ahora, no hizo las auditorías y planteó a la población los muchos problemas que en las distintas entidades y en todo el país encontró el gobierno, porque eso es un referente, o hubiera sido un referente, para ver los avances que se han hecho en este último año, Jesús María. Pero yo te voy a dar un listado de las cosas que yo pienso que encontró el presidente. Ajá. Entonces tú tendrás toda la oportunidad para analizarla y comentarla con los televidentes. Por ejemplo, fue un año desgraciado. Ha sido un año duro, difícil para la población dominicana. Pero ¿qué encontró el presidente Luis Abinader y su gabinete cuando asumió el poder el 16 de agosto del año pasado? Una zarca totalmente vacía, Fernando. Déficit económico, préstamos atrasados, intereses acumulados. Un sector energético totalmente en el suelo, caído, deficitario. Un sector empresarial desesperado por falta de financiamiento, con la materia prima en aumento en los mercados internacionales. Y una justicia cuestionada como nunca en la historia había pasado. Un estado de corrupción sin precedente, ni siquiera en la época de Báez, de Lili, que fueron gobiernos prácticamente hechos a fuerza de la corrupción y el manejo turbio de los recursos públicos. No hay precedente en la historia del estado de corrupción que encontró el presidente Abinader. Entonces, frente a esa situación, el presidente, para hablar en términos popular, como lo diría el pueblo, lo diría mi abuelo, se amarró los pantalones y comenzó a enfrentar esos problemas. Y hoy ya se está viendo un rayo de luz al final de ese túnel, cargado de petilencia, de inseguridad social, de insalubridad y sobre todo con la torpeza con que se manejó la pandemia sanitaria. Si hoy sacamos un balance de este ya casi finalizando primer año, yo pienso que el presidente Abinader ha tenido éxito por encima del promedio de los gobernantes de la región. Sí, Jesús María, un poco para complementarte a ti, que va a ser difícil, porque tú has planteado un panorama muy completo con respecto a los problemas que el gobierno actual encontró. Y quiero referirme a uno
de lo que tú planteaste, que yo entiendo que con mucha razón lo hiciste, pero que es el principal, que es la corrupción y la impunidad. Ese gran problema de la corrupción, que se estableció un sistema de corrupción que abarcó no solamente el gobierno, sino toda la sociedad dominicana, señores. Aquí para tener un trabajito había que entrar en el proceso de corrupción, si no, no tenía ese trabajito. Quiere decir que el esquema que se implementó no es del gobierno nada más, sino y de ciertos funcionarios, sino de toda la sociedad dominicana. Por usted conseguir un proyecto, una acción pequeña, gubernamental, usted tenía que dar un dinero grande. Y hubo un ingeniero que se mató en la UISOE. Entonces, el tema corrupción, impunidad, generó una cantidad de problemas que no se pudieron solucionar, que es lo que está planteando Jesús María. ¿Por qué? Entonces los recursos se tomaban y no se podían implementar soluciones a los grandes problemas que tiene la República Dominicana. Las grandes necesidades, como la alimentación, el agua potable, la educación, la salud, etcétera, que Jesús María, óyeme, y pueblo dominicano, son necesidades básicas, pero simultáneamente también son derechos que están establecidos en la Constitución y las leyes. Y que se eligen gobiernos, los gobiernos lo elegimos, el pueblo lo elige, esos gobiernos, para que cumplan esos derechos ciudadanos. Y eso fue lo que ese partido y ese gobierno no hizo. Y respeto total a la Constitución y a las leyes. Y yo, que estaba en el proceso, y Jesús María me sacó del retiro para estar tranquilo en mi casa, y había escrito un libro que se llama Los Indígenas, donde yo planteaba que República Dominicana ya no tenía posibilidad de echar para adelante, por lo que vimos en todos esos años. Sin embargo, cuando el presidente Luis Abinader llegó y en su primer discurso dijo que iba a respetar la Constitución y las leyes, porque si se hacía eso así, se hubieran resuelto muchos los problemas en la República Dominicana. Entonces yo vi esa luz en el túnel que tú dijiste hace un momentito. Y entonces fue cuando yo decidí, y con la ayuda tuya, integrarme nuevamente a hacer una cantidad de planteamientos a la sociedad dominicana para que, junto con Luis y su gobierno, podamos encauzar este país hacia el desarrollo integral y sostenible. Hay mucha gente que critican al gobierno y lo atacan. Y a mí me dijo un exalumno... Está en su derecho. Y están en su derecho. Pero un exalumno me llamó y me dijo, profesor, tengo este problema. ¿Estoy del lado del gobierno o estoy en contra del gobierno? Y yo le dije, por primera vez se están tomando una cantidad de acciones en el plano institucional, en el plano económico, en el plano social y de salud, que no se habían hecho antes. En consecuencia, tienen derecho a criticar, pero la verdad es que se están haciendo una cantidad, se están avanzando en resolver una cantidad de temas que por primera vez en la historia política de la República Dominicana se están observando, Jesús María. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Había mucha incertidumbre cuando el presidente Abinader levantó su mano derecha en el Congreso para tomar juramento como nuevo incumbente del Estado Dominicano. Porque yo me preguntaba, ¿qué hará Luis Abinader desde el Palacio con este laberinto, esta madriguera de conflictos sociales, políticos, económicos, militares, ecológico, climático, partidario? Yo dije, bueno, yo solamente voy a pensar en su padre, en ese gran hombre que fue don José Rafael Abinader y que supo durante 70 años prestar servicio en los momentos más difíciles de la nación y siempre salió adelante.
Entonces, ahora el presidente Abinader, que llega a su primer año, yo creo que debe sentir orgullo de su humilde capacidad, de su humilde integración, de su humilde participación en la gestión como primer magistrado de la nación. Porque ahora me digo, bueno, estuve equivocado valorando a mi amigo Luis Abinader, y pensé que quizá en los primeros 7 meses, 8 meses, ya iba a estar abrumado, cansado. No, Fernando, este hombre todos los días renova fuerzas, sale con nuevas ideas, nuevos discursos, nuevos proyectos. Y es verdad una cosa, no hay grandes obras con el sello Abinader, eso debo reconocerlo, pero no deja tampoco de haber muchas obritas pequeñas en todos los rincones de la República Dominicana con el sello de Abinader, que son los pilares para complementar las grandes obras y culminar con una plataforma de desarrollo que se le ha negado a la República Dominicana en los últimos 20, 30 años. Es decir, que yo me siento ahora muy identificado con el presidente. Mira que no uso esa palabra porque siempre he dicho que no me gusta estar tumbando polvo ni nada de esas vainas. Pero me siento muy identificado con el presidente, con él y algunos de sus funcionarios. No con todo, no con todo, que no están haciendo las cosas tan apegadas a los principios y a la Constitución, a las leyes y a las normas, como le está desarrollando el presidente Abinader. Es decir que, al culminar este primer año, yo pienso que el presidente tiene mucho de qué hablar y la nación dominicana tiene mucho más que esperar, porque en este año de pandemia esto no era para cualquier cosa, Fernando. Claro. Esto no era para cualquier improvisado. Esto no era para cualquier desapatado mental iniciar una gestión, porque a esta hora hay que mirar a Centroamérica, a Sudamérica, cómo están la mayoría de gobiernos, con el agua aquí, la soga al cuello. Y nos vamos a hablar de Brasil en estos momentos, que ha comenzado ya una sutil turbulencia social por falta de atenciones que se han ido de la mano al presidente Bolsonaro, sí. Sino que Luis Abinader ha demostrado en estos 11 meses y 25 días que tiene la capacidad para sacar el país del hoyo donde lo dejó el PLD. Porque no me vengan a hablar a mí que lo dejó Danilo Medina. Lo dejó el PLD con el último gobierno, profundizándolo más del presidente Medina. Sí, exactamente. Y qué bueno, Jesús María, que trajiste a colación el nombre de José Rafael Abinader, padre. Que fui su asistente. Es importante eso, porque muchas de las cosas que está haciendo el presidente actual están en función de las enseñanzas que le dio su padre. Y eso es importante que en este momento, como tú lo has hecho, se traiga al tapete para que se vea la necesidad de que en los hogares dominicanos los padres den la educación adecuada a sus hijos. Y quiero decirte lo siguiente, Jesús María, y al pueblo dominicano. Es cierto que las obras físicas son pequeñas y que todavía no se ven como efectivamente tienen que verse, pero estamos un año. Lo importante aquí es la gran obra del presidente Luis Abinader en estos momentos, la gran obra que no es física, sino es institucional, el fortalecimiento institucional. Y es importante que sepamos que el ordenamiento institucional es, digamos, el eje, el pilar central para conducir un país hacia el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque con ese fortalecimiento institucional se van a encauzar
en términos de leyes, decretos y la propia Constitución, se van a encauzar los demás sectores que tienen que ver con la participación que tienen que hacer dentro de un proceso económico y social. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, elaborada precisamente por el gobierno anterior, Jesús María, pero que no se aplicó, el primer pilar básico que se plantea ahí es el ordenamiento institucional, al cual ellos le faltaron siempre de poder realizarlo. Pero en la estrategia se plantea el fortalecimiento institucional como el gran pilar para el desarrollo de un país. Bueno, Fernando, estos dos programas, el de hoy y el del próximo sábado, serán dedicados a analizar el primer año del presidente Luis Abinader. Volvemos, señores. Entonces, Fernando, lo que encontró fue un pandemonio el presidente Abinader. Y dentro de esa calamidad, el hombre ha ido sacando el país a flote. Y Jesús María, tanta fue la calamidad que nosotros no tenemos tiempo en un programa, ni en dos ni en tres, de hacer todas las explicaciones en detalle de lo que se encontró. Pero estaremos aquí analizando y comentando las cosas buenas y criticando las cosas malas. Que nadie se vaya a confundir con nosotros. Fernando, entonces, en este primer año, el gobierno del presidente Abinader, ¿qué ha logrado? Y yo te voy a hacer una enumeración breve para que entonces la analicemos. Sí, cómo no. En estos primeros 12 meses de gestión gubernamental. Por ejemplo, le ha devuelto la confianza a la justicia. Un Ministerio Público independiente como lo prometió. Ha revestido de credibilidad las instituciones públicas como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas. Y tú ves que en cualquier lugar ahora se habla con más conocimiento de causa, con más confianza, con más respeto al debido proceso. Y es un logro que muchos pusieron en duda. Sí, claro. Y hoy es una realidad. Y solamente debemos comenzar por el trabajo que ha hecho el Ministerio Público. Y no es un trabajo que está amparado en una bandera partidaria. Porque si tú me dices a mí, no, porque eso andan con una bandera del PRM metiendo. No. Andan con la bandera de la dignidad. Andan con la bandera de la República Dominicana. Están amparados en el escudo de nuestro país. Entonces no hay persecución política. Lo que aquí hay es persecución al delito, al robo de las cosas públicas. Eso es lo que ha pasado aquí. Y en ese sentido el presidente Abinader dijo, bueno, el que la hace la paga, y no importa de qué partido sea, porque ese no es mi rol aquí. Yo soy presidente de todos los dominicanos. Y cualquiera de los dominicanos o dominicanas que cometa un delito, que tiene que enfrentarse con el Ministerio Público, si éste lo entiende, que hay razones suficientes para encauzarlo y llevarlo a la justicia. Pero fíjate, Jesús María, qué bueno que tú estás planteando esto, porque aquí hay un tema de mucha importancia que está sustentando todo esto que tú has planteado del Ministerio Público, del Tribunal Electoral, Superior del Electoral, Defensor del Pueblo, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, que era lo que estaba yo planteando ahorita, de que hay un fortalecimiento institucional que no aparece como una obra física, pero que en el fondo es uno de los factores fundamentales para impulsar un desarrollo. Y nos fortalece a todos. Y fortalece a todos. Entonces, eso es un paso, ¿verdad?, de singular importancia que se está haciendo dentro de las líneas de lo que
debe ser todo el conglomerado que se requiere para impulsar el desarrollo de manera adecuada. Eso es importante, Jesús María. Y además, óyeme esto, que es histórico, esto que te voy a decir, que tú lo sabes también. Es histórico, ¿tú sabes por qué? Porque por primera vez un presidente está tomando una cantidad de medidas institucionales que dijo que la iba a hacer contrario a sus partidarios. Porque tú sabes que siempre, y eso lo sabe el pueblo dominicano, el gobierno lo que hace es que nombren todas estas entidades partidarios de él. Y aquí Luis ha estado nombrando seres humanos, profesionales, que son apartidarios y que nadie ha podido salir a decir que son apartidarios, que son partidarios. ¿Verdad? Entonces, desde luego, eso es una señal de singular importancia. Que hay un gobierno de integración nacional, para usar el término de... Yo diría, si tú haces un gobierno de integración nacional, tú lo puedes hacer también tomando partidarios de distintas entidades políticas. Es un gobierno de concentración nacional, pero aquí lo que se está haciendo es un gobierno en donde la institucionalidad es básica en términos de legitimación, que eso no va a ir del lado de ningún partido político, sino que está en función de la gente que tienen una capacidad intelectual y ética para tomar un conjunto de medidas de manera objetiva, sin que se vaya para un lado y para otro. Eso no había pasado nunca en la República Dominicana. Hay que llamar la atención en ese sentido, porque el presidente de la República se está echando un partido en contra, su propio partido en contra, porque su partido, el PRM, lo que quiere es tener una junta central electoral donde ellos participen, una cámara de cuentas donde ellos participen. Eso no se puede. No se puede, pero le digo que es lo que se quería, ¿verdad? Sí, pero ya no. Ya no se puede, pero eso es una decisión que toma el presidente para cumplir con su palabra electoral, pero que simultáneamente le crea un problema con su partido, y eso es un costo que hay que tomarlo en consideración, y hay que decir que el hombre lo está haciendo muy bien, porque inclusive en temas en donde su costo político es alto, como en este caso, él está tomando las medidas correctas que tiene que tomar. Pero a pesar de que el costo es alto, como tú dices, su tasa de aceptación es alta también. Muy alta. Muy alta. Muy alta. Ahí en estos momentos es el mejor elaborado de todo el área latinoamericana. Y entre los más altos porcentajes de aceptación de todo el mundo. Exactamente, exactamente. Así que dentro de los mejores esos son riesgos que valen la pena correrlo. Hay que correrlo, pero lo importante, Jesús María, es que se está tomando por primera vez en la historia de la República, en la historia política de la República Dominicana. Ningún presidente hizo eso. Ir dentro de todas esas medidas de manera continua en tantas entidades, ninguno lo hizo. Todos fueron en función de su partido, inclusive de sus propios criterios, que también el presidente de la República no ha impuesto nada en función de sus criterios. Puede ser que tuviera candidatos que fueran de su simpatía, pero él dejó eso a terceros. Qué buena observación tú has hecho. Agrégale a eso. Yo lo voy a agregar a eso, con tu permiso. El presidente no ha demostrado que no es un hombre que fue al gobierno para vivir del amiguismo. Porque en vez de crear instituciones parasitarias, lo que ha hecho es que ha suprimido muchas instituciones que sí fueron creadas para complacer amigos, familiares, canchanchanes, empresarios, políticos. ¿Cuántas instituciones ha suprimido el presidente Abinader? Y eso tiene un costo político, porque él puede complacerte a ti creando una nueva institución y no lo ha hecho. Ha suprimido varias. Exactamente. Que le ha valido decidir sacar amigos de él y evitar que lleguen nuevos amigos de él para darle solemnidad al Estado, señores.
para respetar las instituciones, como dice Fernando Mangual. Así que, mira, yo me siento bien. Y tú sabes, ojalá que esto siga así. Y tú sabes, Jesús María, que yo en este programa he sido un defensor, y tú me has dicho muchas veces, pero tú eres un defensor de los PRMistas. Lo he hecho en varias oportunidades. Pero aquí tengo que decir que en ese camino que está construyendo el presidente Luis Abinader, al llegar al final hay que ver quién necesita a quién. Si es el partido que necesita a Luis Abinader, o es Luis Abinader que necesita el partido, por lo que decía Jesús María. Todas estas medidas que se están tomando, el PRM como tal, los PRMistas lo pueden ver mal porque no están participando. Y en consecuencia, se disgustan con el presidente de la República. Pero decía Jesús María con mucha razón, al mismo tiempo que hay un costo político, el costo social, la imagen del presidente en términos proporcionales está muy por encima de ese costo político negativo que se da. Así es. O sea, la imagen social del presidente está muy por encima de ese costo social. Pero además, Fernando, yo diría que en último momento lo que se debe valorar es las relaciones pueblo-presidente. No presidente-partido. Partido. El partido es la plataforma de ascenso y como tal el presidente debe corresponder a las exigencias del partido, pero sin transigir, pero sin transgredir las normas legales, constitucionales que establecen la plataforma del gobierno. No, eso no, jamás. Y eso, Jesús María, que tú dices, con mucha lógica, se puede hacer. Lo que pasa, lo que sucede es que nosotros entendemos de que hay una cantidad de funcionarios que no han hecho lo que tienen que hacer para darle oportunidad de empleo productivo a los PRMistas, no botellas. Entonces esos PRMistas que sigan a esos funcionarios y no al gobierno del presidente. No, que no lo han hecho. Porque lo hagan. Porque los funcionarios, si los funcionarios hubieran hecho eso, entonces hay una cantidad de ONG por ahí, 800 ONG que caminan por ahí, que es lo que hacen, sí, pero yo, en términos sociales. Lo que te quiero decir es que si hay disgusto en una cartera, que los PRMistas se expresen en esa cartera, pero que jamás traten de embarrar al presidente. Exactamente, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Por eso te decía, el presidente tiene que ocuparse de los grandes problemas de la República Dominicana y los funcionarios tienen que ayudar al presidente para poder incorporar en puestos útiles a esos PRMistas. O sea que hay que hacer una combinación adecuada que a lo mejor digo yo, y puedo probarlo, no lo voy a decir aquí, porque entiendo que no debo decirlo. Hay funcionarios que no han hecho lo que tienen que hacer en términos expansivos del Estado dominicano para poner a esos PRMistas a trabajar en puestos útiles, no en botellas. Eso es falta de capacidad gerencial. Lo que pasa es que aquí se está acostumbrado que cuando no hay puesto aquí, vamos a crear un cargo aquí. Exactamente. Y ahí es el gran problema que tenemos con las nóminas deficitarias. Las botellas, llamar a botellas, las nominillas. Porque cuando tú no tienes gerencia para administrar una cartera, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Salirte de los límites de ella y generar 100,000 empleos por aquí. Y eso es una carga indebida que le hace daño al presupuesto, le hace daño al gobierno. Entonces, si los PRMistas tienen disgusto con fulano de tal, en el ministerio tal, pero que vayan allá. Vayan allá. Y se manifiesten ahí. Pero que no liguen al presidente, porque el presidente no tiene por qué estar todos los días hablando de un empleo. Él dijo, vamos a generar 1 millón de empleos. Mira, de eso vamos a hablar en el próximo segmento, de la recuperación de empleo que ha habido aquí en la República Dominicana, a pesar de los problemas sanitarios. Entonces, yo no te digo, ahora Fernando, con todo lo que tú y yo hemos hablado hoy, me pregunto y te pregunto, y no lo quiero tratar como tema, sino una pregunta, porque la analizaremos cuando pase este primer año de gobierno,
si es necesario. Y Lisandro Macarrulla. Es una pregunta que te estoy haciendo. Simplemente lo traigo a colación. El PRM tiene que tener cuidado con ese caso. El presidente también. Solamente quiero decir eso sobre Lisandro Macarrulla, a quien nosotros le dedicamos un programa. Exactamente. A él, Exactamente. defendiéndolo porque lo conozco desde toda la vida y sé el tipo de ciudadano que es. Pero una cosa es Lisandro Macarrulla y otra cosa es el gobierno del presidente Abinader. Son cosas muy distintas. Entonces deben hilar fino para que una cosa no se lleve a la otra, señores. Fernando, vámonos a hacer nuestra última pausa y regresamos en un momentito. Muy bien. Bien, Fernando Mangual. Entonces, tenemos bastante tiempo para seguir hablando de las cosas buenas que está haciendo el presidente Abinader y de las cosas malas que encontró el presidente Abinader. Entonces, Fernando, la pandemia fue devastadora. Es un tsunami que no tiene precedente en la historia. Después del 1917, con la peste bubónica en España. Y nadie pensaba, nadie lo pensó en este país, solamente un poco de ciudadanos nos atrevimos a decir eso, en lo que está Fernando Mangual. La recuperación económica. Oye, eso era veneno hablar de esa situación. Eso era imposible pensar que hoy el país esté a la cabeza, pero muy por encima de la región en la recuperación económica, en la recuperación de nuevos empleos, en las puertas anchas que han comenzado a abrirse al turismo. Es decir que, te voy a hacer simplemente, Fernando, para que tú, con esa profundidad académica que tienes y por tu experiencia de Estado, porque eres un hombre de Estado, le dé una pincelada a lo que te voy a decir ahora. ¿Cómo no? Mira, Fernando, en el orden económico, el gobierno del presidente Abinader ha logrado que el turismo haya crecido un 27.9, más que en el año 20, Ajá. a pesar de la pandemia. La recuperación económica, paulatina, por eso, recuperación económica. Un crecimiento por encima del promedio de la región, económicamente hablando. Un control absoluto de la divisa. Es más, la divisa, aunque sea algo imperceptible, está en baja permanentemente. Milésima, pero está en baja. No ha vuelto a subir más el dólar, gracias al presidente Abinader y gracias al Banco Central de la República Dominicana. Con toda la divisa, la nueva estrategia del Banco de Reserva, que ha sido uno de los factores fundamentales para la recuperación económica. De eso lo vamos a desarrollar más al paso. Todo a pesar de la crisis, Fernando. O sea, toda esta recuperación económica se ha producido por encima de la perspectiva que tenían algunos sectores, por el temor a la crisis, a la pandemia, que ha sido también uno de los grandes logros del presidente Luis Abinader. ¿Tú sabes dónde radica todo esto, Fernando? En la confianza. En la confianza que tiene la población y tienen los inversores internacionales a la figura del presidente Abinader, a la gestión
siempre basada en la estabilidad de don Valdés Arvisos y a la gran gestión de Samuel Pereira, el Banco de Reserva. Es decir que nadie pensaba que a esta altura de juego nosotros íbamos a tener un crecimiento próximo a un 5 o 6%, con tendencia en el 21 a consolidarnos como el país de mayor crecimiento de América Latina. Y ahí, Jesús María, decirte y decirle al pueblo dominicano un asunto que tú sabes, que es que se ha hecho muy buena recuperación de los efectos del COVID. Se ha hecho un gran trabajo en salud para que esto no tenga efectos sumamente graves, como se predecía, porque hay que ver lo que aconteció, que fue que este país, la República Dominicana, no estaba preparado para enfrentar el COVID-19. ¿Por qué? Bueno, porque se tuvieron muchos años haciendo inversiones en obras de infraestructura, de crecimiento físico urbano, elevados, túneles, teleféricos. El crecimiento vertical. ¿Y qué pasa con eso? Cuando llegó el COVID, ninguna de esas infraestructuras sirvieron para enfrentarlo. Entonces, el país no tenía infraestructura, ni tenía hospitales, ni tenía los médicos suficientes, ni las medicinas, porque se destinaron los recursos a obras de infraestructura, que yo quiero preguntar para qué sirven para el desarrollo de la República Dominicana. Sirven para poner bonito, elegante, un lugar, pero en términos del desarrollo propiamente, no pueden ser complementadas por la inversión privada. Un teleférico, ¿cómo es complementado por la inversión privada? Entonces, eso fue lo que el presidente y el gobierno recibieron, obras de infraestructura que no sirvieron para nada para combatir el COVID-19. Y obviamente que hubo que crear toda la infraestructura y las condiciones necesarias para que pudiéramos tener esta recuperación que se ha tenido con respecto al COVID, y que para que eso diera lugar a lo que tú estás diciendo de tu María, que sobre esa base, de esa recuperación de la salud de la población, se pudiera hacer entonces todo el trámite económico y social para los planteamientos que tú estás haciendo ahí, en términos del crecimiento económico. Y ahí, desde luego, Jesús María, destacar además del presidente, que es básico en eso, como tú decías hace un momentito, las autoridades del Banco Central y del Banco de Reserva han hecho un trabajo de primerísima. Inclusive las autoridades del Banco Central han salido a reunirse con los constructores de manera directa, y el Banco de Reserva, a través del Banco Central, con las facilidades que ha dado, productores, han salido a financiar y a hacer los trabajos directamente con los productores. ¿Por qué? Porque cuando el gobernador del Banco Central dijo que el crecimiento podía ser hasta un 8%, la mayoría lo dudó y habló en contra de eso. Y él se vio entonces en la necesidad no solamente de aplicar una política monetaria adecuada para facilitar las inversiones, sino también de salir directamente, que casi nunca un gobernador del Banco Central hace eso, a reunirse con los empresarios para que efectivamente... Constructores, productores. Exactamente. Y entonces eso agilizó todo este tema que está aquí, que tú lo estás planteando muy bien, porque al final de cuentas el tema es la estabilidad macroeconómica y la confianza que tienen los inversores nacionales y extranjeros en el presidente de la República y en la política que aplica el Banco Central y en la complementaria que hace el Banco de Reserva para suministrar no solamente a los grandes empresarios, sino también a los pequeños empresarios, medianos, las MIPYMES. Grandes. También, que no se han podido beneficiar del todo las MIPYMES, porque hay una cantidad, una proporción muy grande de MIPYMES que no están formalizadas. Y si no están formalizadas, entonces no pueden acceder a las facilidades que el gobierno está dando, porque el gobierno está viendo también
las MIPYMES porque que el fue presidente sabe una irresponsabilidad del pasado gobierno. también Dejar todas esas MIPYMES como cometa. sin atención. Sin atención. Sin atención. Y que ha sido uno de los factores fundamentales del Banco de Reservas. Exactamente. Y desde luego el presidente sabe y ha dicho que su primera prioridad es la creación de empleo, la creación de empleo y la creación de empleo. Y las MIPYMES son un bastión fundamental para la creación de empleo. Fundamental. Exactamente. Sin ellas no puede crecer el empleo en la República Dominicana. Son pequeñas, pero tienen 3, 5. Y si hablamos de 70, 80 mil empresas pequeñas, 5 y 6 empleos, mira. Sí. Así que la economía ha sido uno de los grandes logros. El mayor logro del presidente, y yo no sé si con esto voy a caer en el vacío, ha sido el manejo de la pandemia. Ya tenemos más de la mitad de los dominicanos vacunados y siguen las personas vacunándose. Pero eso no le ha quitado tiempo para que el sistema financiero se consolide de manera tal que hoy el Banco de Reserva tiene la mayor cartera de la historia, circulando Exactamente. entre empresarios, constructores, pequeños, medianos y grandes comerciantes. Y esperemos, porque tú hablaste del sector turismo, que ya el sector turismo ha crecido igual que en el 19 y más que en el 20. Más que en el 20. Más que en el 20. Y, que era un año totalmente tranquilo. Exactamente. Ya el turismo está funcionando más o menos, digamos, de manera normal, pero por ahí viene uno que está haciendo todas sus programaciones y que viene con mucha fuerza, que es el sector agropecuario. Bueno, que ha sufrido un grave golpe ahora mismo. Ahora mismo, con el tema de la fiebre porcina africana. Con la fiebre porcina africana. Que hasta las granjas familiares de hogares, los cerdos serán sacrificados. Acaba de decir el ministro ayer. Y yo quiero hacer una observación aquí. Es grande para la economía pequeña. Jesús María, fíjate que estamos diciendo todo lo bien que está pasando en términos de estabilidad macroeconómica, en términos de inversiones, en términos de crecimiento de los sectores, que todo va muy bien. Pero hay un tema y que tiene que ver con la creación de empleo, porque la creación de empleo, el empleo es el principal elemento para reducir la pobreza. Y que me lo digan a mí, que conozco de eso. Pero a todo eso que hay ahí, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene definitivamente que plantear el plan plurianual y dentro de eso la estrategia de reducción de la pobreza para que ese crecimiento económico y esa estabilidad macroeconómica y todo esto que estamos viendo en términos de bonanza se pueda traducir también a un porcentaje importante del pueblo, que el 44% de la población es pobre y el 17% es indigente. Y la economía no puede crecer, seguir creciendo, como aconteció en el pasado, sin que... Al margen de esos sectores. Al margen de esos sectores. Y eso, desde luego, ¿a quién le toca? No al Banco Central ni al Banco de Reserva. Le toca al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene que presentar el plan plurianual al Congreso y ahí tener inserto una estrategia de reducción de la pobreza para que muchos de esos recursos se canalicen a eso que tú acabas de decir. Sí, pero yo quiero ver a la fiebre porcina africana, Fernando, que es un duro golpe a la alcancía del pobre. Porque aquí, nosotros que vivimos eso en carne viva, toda la vida con mi madre, la familia pobre compra un cerdo y ese cerdo lo va a alimentar para venderlo a final de año. Y ese es compra los muebles, pinta su casa. Ahora eso no va a suceder porque aquí serán sacrificados todos los cerdos, posiblemente. Nosotros vivimos eso en el año 78, recuérdate. Sí. Y eso fue un duro golpe para los agricultores dominicanos. Sin embargo, hay que decirlo, el presidente don Antonio Guzmán y el entonces ministro de Agricultura, don Hipólito Mejía, hicieron un trabajo formidable y fuimos el país que más pronto se recuperó
en ese problema, en esa pandemia de la fiebre porcina. Ahora, yo pienso que el gobierno ha tomado las medidas pertinentes, todavía se mantiene en 2 regiones, en el norte y en el noroeste, específicamente en Sánchez Ramírez y Montecristi. Ojalá que esos cerdos enfermos no sean trasladados. Creo que hay control para evitar ese tráfico de cerdos por las carreteras dominicanas y evitar que se propague la fiebre porcina. Pero Fernando Mangual, es un fuerte problema que también le ha tocado al presidente Abinader, y yo tengo la seguridad que él sabrá cómo lidiar. Y sobre todo, Fernando Mangual, ¿qué hará el Banco de Reservas con todos estos productores que irán a la quiebra? Sí. No debe abandonarlo. Y yo pienso que deben prorrogarle sus préstamos. Y el Banco Agrícola también. Y el Banco Agrícola de la República Dominicana, Agricultura. O sea, deben unirse todas las instituciones que tienen que ver con el sector para evitar que nuestros agricultores caigan a lo más bajo en la situación económica. Sí. El Banco de Reserva, yo apelo al Banco de Reserva, apelo a Samuel Pereira, para que no permita los cobros compulsivos a estos agricultores que tienen que ver, sacrificar su único medio de vida, que son esas pocilgas que viven alimentando para tener su cerdo. Que no le cobren, que le paren las moras, que los intereses los reduzcan, hasta ver si el presidente Abinader consigue en esa cabeza prodigiosa que tiene alguna medida económica, porque esto no es dando pésame, ni no, esto es económico. ¿Cómo llegar económicamente a esos productores que se van y que ya están siendo afectados, Fernando Mangual? Sí. Ya están siendo afectados. Entonces el presidente tiene que ir directo donde ellos, y ordenarle al Banco de Reservas, al Banco Agrícola, Agricultura, que no lo abandonen un minuto y que si es necesario que le congelen la deuda. Claro. Que le congelen la deuda a todos los porcicultores de la República Dominicana hasta que esta pandemia de la fiebre porcina haya terminado. Exacto. Y se puedan recuperar criando nuevos cerdos. Exactamente, exactamente. Esa es la línea que hay que seguir. Y desde luego, llegar a decir que un desarrollo integral, Jesús María, conlleva a que se tracen una cantidad de políticas en distintos aspectos, en el aspecto del ordenamiento institucional que se está haciendo, en el de salud que se está haciendo, en el de la agropecuaria que también se está haciendo, de educación y otros. Pero lo que queremos decir aquí es que la gente piensa que el desarrollo integral es un problema económico nada más, y no es así. Eso es verdad. El desarrollo tiene una serie de aspectos que tienen que avanzar de manera conjunta, y lo importante es que en este gobierno la mayoría de esos aspectos están avanzando de manera positiva. Hay algunos que están un poquito retrasados, por ejemplo la educación, por los problemas que se han presentado, de que si es virtual o si es asistencial. Pero ya va a ser asistencial. Presencial. Sí. Pero hay una cosa, Fernando, eso fue uno de los graves problemas que dejó el gobierno pasado. Sí. Escuelas sin solares, escuelas solamente bosquejo, que ni siquiera se sabe dónde se van a construir. Y escuelas en sitios construidos donde no hay maestros, eso ni nada. Eso es uno de los problemas que hay que reconocer, que don Rafael Furcal pues ha hecho ha intentado. Se han tenido que enfrentar con una cantidad de problemas que llegaron estructurales de viejo y otros que creó la pandemia. Y ya estamos obligados a iniciar el año escolar, porque no podemos seguir con las aulas y las casas llenas de los niños, viendo todas las contaminaciones electrónicas a través de las computadoras. Y yo tengo la información de que al mismo tiempo que se está haciendo eso, en esa línea de lo que son los problemas que le llaman coyunturales, también se está por el otro lado mirando y estudiando
de ver cómo se va a establecer un nuevo modelo o elaborar un nuevo modelo educativo que sustituya al actual, que es un modelo atrasado, que es un modelo de la escolástica, de repetir, y que prácticamente no enseña a nadie, que otro de los problemas que se heredaron. No damos un paso. Nos quedamos en el mismo lugar. En el mismo lugar. Dando vueltas. Repetir la escolástica. Sin embargo, los gastos aumentando. Y entonces, aumentando. No hay manera de que se enseñe a la gente a pensar y a crear ideas propias, conocimiento y tecnología, que son de las bases para incrementar el capital. Y para el desarrollo. Fernando, antes de irnos, que ya casi nos estamos parando, mira, déjame decirte, tú fuiste partícipe de lo que voy a decir ahora. Yo quiero agradecerle al ingeniero Miguel Vargas Maldonado la distinción que me brindó, a don Fernando Mangual y a mí, con quien conversamos, y me sentí muy agradecido, señor presidente del PRD. Y un abrazo, ¿verdad, Miguel? Que es un querido amigo. Hablamos de temas importantes y él en su momento estará con nosotros en este programa. Así que gracias, ingeniero Miguel Vargas, por su recibimiento. Y Fernando, se están haciendo los planes para el más grande parqueo que se va a construir en la República Dominicana. Posiblemente la Feria de la Paz, como decimos nosotros, los viejos, será el más grande parqueo de todo el área del Caribe y Centroamérica. Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Donde Línea Extensión avance, que es un gran proyecto. Señores, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,